En el mundo hay poquísimas ciudades que puedan presumir de tener vestigios prehistóricos en su casco urbano. En Cáceres, hace más de medio siglo, una casualidad quiso que se descubriera la cueva de Maltravieso, cuando una explosión para extraer cal dejara al descubierto su entrada. El barrio del Calerizo esconde un interesante conjunto de cavidades kársticas, las provocadas por la erosión del agua durante millones de años. Este subsuelo es un laboratorio del arte rupestre. En apenas unas hectáreas se concentran las cuevas de Maltravieso, el Conejar, el Carrucho o Santa Ana. Hay evidencias de que las entradas de estas grutas se utilizaban como abrigos naturales desde hace 500.000 años. Y en el interior de las mismas solo se realizaban los enterramientos y rituales relacionados con las representaciones pictóricas encontradas. Fueron los neandertales los que dejaron sus manos plasmadas en las paredes de Maltravieso hace 67.000 años, aunque podrían llegar a tener más antigüedad, lo que las convertiría en el lugar donde nació el arte. Hipólito, ¿qué tal? Buenas tardes. Te había preparado ya. Sí, yo sí. Tú vas a estarlo dentro de muy poquito. Sí. Pues nada, vamos a ello. Esto lo que está haciendo es eliminar todo microorganismo, Sí, digamos. es un biocida muy simple, de amplio espectro. Bueno, estamos entrando en lo que podría ser la cuna del arte, ¿no? O sea, es como si me estuvieras abriendo el Louvre solo para mí, Hipólito. A mí me encanta decir a la gente que viene a visitar la cueva que llegamos a ver el sitio donde empezó todo. Que vamos a llegar ya a uno de los sitios más importantes de la cueva. Maltravieso puede presumir de ser una de las pocas cuevas urbanas del mundo con arte rupestre. Es una cavidad de unos 2.000 metros cuadrados de superficie que discurre en línea recta durante 135 metros y se extiende a lo largo de lo que actualmente es un parque público. Entramos por la Sala del Descubrimiento. En tiempos tuvo que ser mucho más amplia, pero se partió con las voladuras de la cantera. Recorremos el primer tramo de esta cueva de Maltravieso. En algunos puntos apenas llega a los 50 centímetros de altura y en época de lluvias puede llegar a anegarse. Unas circunstancias, la humedad y lo angosto del espacio, que explican que no fuese habitada de manera continuada. Llegamos al primer gran espacio de la cueva, a la Sala de las Columnas. Vamos a sentarnos por aquí. Estamos en la Sala de las Columnas y aquí pues encontramos las primeras representaciones de mano. Maltravieso, ya sabes tú, Leo, que es una cueva que si por algo se caracteriza es por tener un conjunto muy importante de manos hechas en el arte rupestre, ¿no? Son símbolos muy antiguos. En este caso estás viendo aquí dos que se ven muy claramente. Sí. Una que está en horizontal con los dedos apuntando hacia el interior y otra que está en vertical con los dedos apuntando hacia abajo. ¿Y qué habéis podido deducir de la posición de estas manos? Aparecen cuando hay zonas de riesgo, zonas de caída, zonas de peligro o zonas de bifurcación. Siempre aparece una mano en vertical. Esta es una de las interpretaciones que les estamos dando, pero no hay que separarla de otras funcionalidades de carácter ritual o social. El hecho de que estas manos tengan oculto el dedo meñique en casi todos los casos, que no cortado, oculto, porque estos son cazadores y en la época paleolítica eso de cortarse un dedo era casi condenarse a muerte, porque imagínate que para cazar, para poder sobrevivir se necesitan todos los recursos físicos, todo tu cuerpo. Por tanto aquí, y ya además lo hemos comprobado, lo que hacen es simplemente ocultar el dedo, lo apoyan sobre la pared y después soplan el pigmento alrededor y retiran la mano. Como un spray casi, ¿no? Exactamente, Como... está el primer graffiti aquí de la stencil. prehistoria, exactamente, un stencil. Porque este gesto de esconder el meñique es exclusivo de Maltravieso. No, aparece en más sitios, sobre todo en Extremadura y en las cuevas de Andalucía, las manos siempre tienen el dedo meñique oculto. Hay otra cosa que a mí me parece realmente fundamental cuando analizamos una cueva, porque hay que entender que esto es un yacimiento en su integridad, no solamente es el arte no se entiende sin la cueva y la cueva no se entiende sin el arte. Y entonces hay una cosa que es muy importante, que son los puntos de apoyo de luz. ¿Ves? Este punto, si te das cuenta, está hecho a mano, estaba picado, lo hicieran este rondido, le pondrían el combustible aquí y aquí tendrían un punto permanente de luz. Aquí ya estamos llegando. El panel del descubrimiento
y es la primera página de nuestro libro de historia del arte. ¿Sí? Porque aquí es posiblemente lo primero que nosotros como seres humanos, me da igual que nos llamemos neandertales o nos llamemos sapiens, pero nosotros como seres humanos, nuestra capacidad simbólica es capaz de crear, queda resumido aquí. Manos, series de puntos, triángulos, trazos pareados, disco soplado. Este es el compendio de lo primero que aparece en el arte rupestre a nivel global. Lo primero que nosotros tenemos capacidad para hacer en una pared. ¿Y en qué momento se produce el descubrimiento que tú dirías que es más trascendental dentro de esta cueva? Esa publicación que hicimos en el 2018, ese anuncio en la revista Science de manos con más de 60.000 años, me parece que fue un salto cualitativo en el proceso de investigación, no solamente a nivel de Maltraviso, sino a nivel global. Porque eso fue poner negro sobre blanco que los neandertales, que hasta ese momento se les había negado esa capacidad simbólica, pues tenían capacidades de hacer arte rupestre. Esa gente cuidaba de sus ancianos, enterraba a sus muertos, se decoraba el cuerpo, se ponía pendiente, o sea, tenía unas capacidades importantes, pero hasta ese momento pues nadie le había reconocido el que podía hacer manifestaciones de arte rupestre, posiblemente porque siempre habíamos asociado el arte rupestre a etapas más avanzadas en el tiempo. Las frágiles condiciones de conservación impiden que estemos más de una hora en el interior de la cueva. De hecho, las visitas públicas están restringidas. Solo pueden entrar 5 personas a la semana y también por un tiempo limitado. Volvemos a colarnos en la cueva por el tramo medio de la galería central. Atravesamos la sala de la mesita, la de las pinturas y la galería de la serpiente. Un auténtico santuario paleolítico de manos en negativo y de otras representaciones como ciervos o caballos, algunos sin cabeza, y otros especialmente estilizados. Finalmente llegamos a la sala de las chimeneas, un espacio de casi 200 metros cuadrados en la zona más profunda de la cueva, donde se han realizado excavaciones. Es el único espacio de la cavidad en el que no se documentan manos. Y ahora vamos a ver las figuras más antiguas, ¿vale? Vale. Hay que ponerse en una posición un poquito incómoda. Hay que ponerse por aquí, Sí. están ocultas. Sí. Tienes una mano, un dedo, otro dedo, otro dedo. Es verdad. En esta posición. ¿Y esta es la más antigua que habéis datado? Esta está en 66.700 años, esta es la más antigua que tenemos. Todas las manos que aparecen en varios paneles a lo largo de la galería serpiente, todos están por encima de 50.000 años. Y por supuesto seguimos investigando, como ya te he dicho, estamos intentando conseguir más pruebas, seguir datando, ¿no? Y tratar de además de enriquecer la investigación buscando el ADN de las personas que hicieron estas manos para saber si eran hombres o si eran mujeres. Si conseguimos el ADN, lo vamos a saber de verdad. Yo me quedaría aquí horas disfrutando de este primer arte, ¿no? de este arte rupestre tan antiguo, probablemente el más antiguo del mundo, pero creo que por cuestiones de conservación hay que ir marchándose, ¿verdad? Que este arte se ha conservado mucho tiempo y necesitamos que se conserve otro tanto más. Cantabria esconde en sus entrañas la mayor concentración de cuevas de arte rupestre del mundo, unas 70. En esta comarca podemos encontrar hasta 6 cuevas con arte rupestre, 4 de las cuales han sido declaradas Patrimonio de la Humanidad. Todas ellas en el entorno de Montecastillo, las monedas, las chimeneas, la pasiega y la que voy a conocer ahora, la cueva de El Castillo. Esta comarca de la montaña cántabra ha servido para documentar cómo era la vida desde hace 150.000 años y cómo, hace aproximadamente 40.000, se organizaban los grupos de cazadores o cómo usaron herramientas como lanzas y flechas para dar muerte a ciervos o bisontes. Pero además, la cueva de El Castillo nos ofrece una de las mayores y más completas colecciones de representaciones pictóricas del Paleolítico, unas 3.000 pinturas y grabados. Una cueva que nos dice mucho de la capacidad simbólica y artística del ser humano prehistórico. La historia de la cueva de El Castillo de Puente Viesgo comenzó a escribirse a principios del siglo XX,
cuando se vivía una auténtica fiebre por la arqueología prehistórica en toda la cornisa cantábrica, pocos años después del reconocimiento de la antigüedad de las pinturas de Altamira. Así es como Hermilio Alcalde del Río dio con la cueva de El Castillo. Este cazador de arte rupestre encontró otras tantas por todo el norte. Las primeras exploraciones sacaron a la luz los 400 metros de salas, corredores, galerías y rotondas repletos de dibujos, grabados y pinturas. Vista desde fuera y gracias a nuestro escáner, su trazado sinuoso podría recordarnos a un reptil dormido en el corazón de la montaña. Fue tal la repercusión del hallazgo que consiguió que el príncipe Alberto I de Mónaco financiara las excavaciones, que se desarrollaron principalmente en el vestíbulo que por entonces era de menor tamaño. La Primera Guerra Mundial paró las extracciones durante décadas. Junto a estos andamios se excavaron hasta 25 estratos. Estos sacaron a la luz huesos y herramientas destinadas a labores domésticas, como el curtido de pieles, la caza o la pesca. Y en todo el yacimiento, evidencias de cómo ha evolucionado la fauna y la flora en los últimos 150.000 años de los 2,5 millones que duró el Paleolítico. Hola, Eduardo. Bueno, Hola. estoy entrando ahora mismo en la casa de los neandertales. Bueno, casi sí. Este yacimiento tiene la peculiaridad, como otros en Europa, de que en él cohabitaron sapiens y neandertales. Cohabitaron, pero no convivieron. Exactamente, según las últimas investigaciones sabemos que los neandertales y los sapiens ocuparon esta cueva, pero no al mismo tiempo. Bueno, mira, Lidia, desde aquí lo vemos muy bien. Y aproximadamente desde hace unos 11.000 años hasta hace unos 40.000 años, todo esto sería Homo sapiens. Sí. Y después, justo desde este nivel hacia abajo, Ya los neandertales. 40.000, eso es, de 40.000 años hasta hace más o menos unos 140.000 años ya tendríamos a los neandertales. Pues yo estoy deseando entrar ya a visitar la cueva, ¿podemos? Pues venga, vamos a verla. Recorremos el descomunal vestíbulo para adentrarnos en el laberinto que es la cueva de El Castillo. Un paso estrecho sellado por 2 puertas nos conduce a una pronunciada bajada que desemboca en la gran sala. Esta da acceso a espacios como el panel de los polícromos, el techo de las manos o el camarín de los signos cuadrangulares. Todos ellos componen una secuencia de todas las fases artísticas del Paleolítico Superior. Un refugio que conoció la presencia de los últimos neandertales y los primeros Homo sapiens de la península. Ahora mismo, ¿dónde estamos? Bueno, ahora estamos en la gran sala de la cueva de Monte Castillo, que es uno de los sitios más emblemáticos por el número de representaciones que tiene. Mira, Lidia, ponte aquí. Vamos a ver. A tu lado, ¿no? Aquí. Sí, Vale. aquí, justo a mi lado. Vamos a ver aquí un tipo de representación muy característica. Es una representación de una cierva. ¿Ves aquí 2 orejitas? Sí. Una línea de frente, el morro, la boca, la línea de la barbilla El ojo. y el ojo ahí, justo. Sí, se ve claramente. Y además está perfectamente adaptada al soporte rocoso. ¿Por qué es tan importante este grabado? Este tipo de motivos en el interior de esta sala tenemos al menos más de una decena y tiene una peculiaridad, una representación muy característica del último periodo del Paleolítico Superior y han dado una datación de en torno a unos 16.000, 15.500 años. Bueno, mira, vamos a detenernos en este panel. Este es el que se denomina el panel de los falsos polícromos o de las superposiciones. Aquí hay bisontes. Sí, tienes justo en primer plano unos bisontes en negro. De hecho, este panel sirvió a principios del siglo XX para establecer la sucesión cronológica del arte paleolítico. De tal manera que vamos de lo más moderno, que serían estos bisontes, datados en torno a unos 13.000 años. Después tendríamos esas figuras en rojo, figuras de animales, que casi con total probabilidad tienen como poco 20.000 años. Y después tendríamos las manos, que algunas de ellas se han conseguido datar, no las manos directamente, sino las pequeñas costas de calcita que las recubren, con fechas de hasta 37.000 años. Mira, hemos estado hablando de las manos, vamos a ver ahora un panel que
Para el estudio de las manos es especialmente significativo. Mira, este es uno de los sitios más especiales de la cueva. Mira, apunta aquí al fondo. Bueno, hay un conjunto de signos cuadrangulares que realmente sí que es único en Europa. Fíjate que son una serie de signos compuestos por líneas verticales y horizontales y luego a su vez otros motivos compuestos por puntos, en algunos formando cruces. Ah, sí. Allí, claro. y allí. Y fíjate en qué sitio tan especial están. En un lugar sin ningún género de dudas elegido por alguna razón. Y aún no sabemos qué significan esos símbolos. No tenemos ni idea de qué significan, aunque sabemos que significaban algo porque aparecen en otras cuevas y de forma recurrente. Por lo tanto, algo tienen que expresar. Bueno, continuamos. Bueno, Lidia, y ahora ten cuidado porque vamos a entrar en un lugar de difícil acceso. Mucho cuidado con las paredes, con la cabeza también. ¿Aquí me pongo? Sí, mira, ponte aquí. Vale. Siéntate. Y mira, fíjate en esta roca. Fíjate. Sí. Solamente han marcado el ojo, el agujero de la nariz y un pequeño trazo negro en la zona del morro. Y con eso han construido ya, aprovechando la propia roca de la cueva, la imagen de un uro o más probablemente de un bisonte. Pero este espacio es muy reducido. ¿Cuánta gente voy a entrar a trabajar aquí? Porque no vemos más de 3 personas. Pues tú lo estás diciendo, aquí más de 3 personas es prácticamente imposible que estén. Las manos sabemos que muy probablemente se hicieron entre 2 personas y además hay manos de hombres, de mujeres, de niños y de adultos. Trabajo colectivo. Trabajo colectivo. Sin embargo, aquí claramente estamos en un espacio en el que no podían estar muchas personas y es otro tipo de funcionalidad, otro tipo de sentido y por lo tanto podemos pensar que la propia cueva, el espacio de la propia cueva, era parte del mensaje del arte rupestre. Hablar de la cueva de Altamira en Santillana del Mar, Cantabria, es hablar de un lugar mágico. La cueva fue descubierta en el año 1868 por Modesto Cubillas, un vecino de Santillana, que fue quien llamó al erudito de la región, a Marcelino Sanz de Sautuola. Aunque en sus primeras incursiones no logró identificar las pinturas, en una posterior visita, Sanz de Sautuola fue acompañado por su hija María, quien jugueteando por las grutas encontró las espectaculares pinturas en el techo y al verlas exclamó: «Mira papá, bueyes». Se acababa de descubrir la que muchos consideran la obra cumbre del arte paleolítico. Sin embargo, no sería hasta 1902, más de 30 años después, cuando llegó el reconocimiento oficial de la autenticidad de esas pinturas y su tremenda importancia en el estudio del arte rupestre. Buenos días, Pilar. Hola, buenos días, Leonor, ¿Cómo bienvenida. estás? Muchas gracias. Me has citado en el acceso a la cueva original de Altamira. Justamente. Y cuéntame, ¿por qué Altamira es tan importante en el arte paleolítico? Mira, la cueva de Altamira fue la primera cueva en ser descubierta, la primera cueva con arte rupestre y por lo tanto en el primer sitio en el que se identificó el arte rupestre paleolítico de toda Europa. Es por esto que en vez de visitar el arte en el interior de la cueva de Altamira, te voy a acompañar a la neocueva, la reproducción facsimilar que tenemos de la cueva de Altamira, donde vamos a poder apreciar muy bien el arte y te voy a poder explicar incluso la forma de vida de las personas que habitaron y que pintaron la cueva de Altamira. Gracias a la tecnología 3D de nuestro escáner, atravesamos la actual puerta de acceso de la cueva original de Altamira. Enseguida vemos las intervenciones realizadas en los años 40 del siglo pasado, cuando se construyeron varios muros de contención ante el riesgo de derrumbe de la sala de los polícromos. En aquellos años, además, también se selló con cemento una enorme grieta a lo largo del techo para darle estabilidad. El acceso a la cueva de Altamira está totalmente limitado a los medios de comunicación y al público. Solo se permiten 5 visitantes a la semana durante 37 minutos para protegerla al máximo de agentes externos. Las filtraciones de agua y los cambios de humedad y temperatura
ponen en peligro las delicadísimas pinturas de la que se considera la Capilla Sixtina del arte rupestre. En esta reproducción hemos querido recrear cómo era Altamira cuando esta fue habitada y pintada en el Paleolítico. Aquí tendrían su campamento y aquí es donde desarrollarían pues, todas las actividades cotidianas, ¿no? Esta gran boca que estamos viendo ahora mismo no tiene nada que ver con la entrada de la cueva original donde acabamos de estar. Nada que ver porque esto en época prehistórica esta gran boca colapsó y de hecho eso es lo que hizo que las pinturas se conservaran durante milenios hasta su descubrimiento a finales del XIX, que quedó absolutamente sellada y aislada de las condiciones exteriores. Protegida. Protegida totalmente. Estamos bajo el techo de los polícromos. Encima de nuestras cabezas contemplamos 20.000 años de arte rupestre. Madre mía, es emocionante. Mira, el conjunto más famoso pues es el de los bisontes polícromos bajo el que nos encontramos. Como verás, la persona que los realizó sumó todas las técnicas del arte paleolítico. Date cuenta cómo aprovecha los volúmenes naturales de la roca, estos salientes que tenía este espacio para encajar las figuras de los animales. Y ese detalle de no juntar el color rojo con el color negro, dejar esa reserva de color para darle mucha mayor volumetría a las patas. Mira, vamos a ver otro ejemplo magistral entre estos bisontes polícromos. Si te das cuenta, este saliente de la roca que hay aquí a la izquierda le sirve al artista o al artista para representar la cabeza girada hacia atrás, es decir, volviendo el animal la cabeza hacia atrás. Le da esa tridimensionalidad, ¿no?, a través de esa roca. Es verdad que la magistralidad, el dominio de las técnicas, de los elementos artísticos, nos lleva a pensar que fue una misma persona quien realizó todo el conjunto y que era pues un gran artista, ¿no? El Miguel Ángel, el Rafael o el Goya de la época. La vida en la cueva se desarrollaba en los primeros metros de la cavidad, lo que hoy se conoce como el vestíbulo, el espacio que colapsó hace 13.000 años sellando su acceso. En su segundo tramo, que se abre hacia la izquierda, aparece la sala de polícromos, en la que se encuentran las pinturas mundialmente conocidas. Pero Altamira es mucho más. El resto de la cueva se extiende a través de un recorrido de 270 metros en el que se suceden multitud de pinturas y grabados paleolíticos. Un trazado irregular nos conduce al tercer tramo, una nueva sala denominada La Olla. La cueva termina en una estrecha galería que da acceso al tramo final. En estos tramos siguen apareciendo nuevas pinturas de animales, manos o signos con formas geométricas. Las últimas encontradas datan de más de 30.000 años, el doble de antigüedad que los famosos bisontes de Altamira. Una de las personas que mejor conoce la cueva de Altamira es el profesor Pedro Saura, que junto a su mujer Matilde Múzquiz trabajó durante años para reproducir minuciosamente cada detalle en la neocueva. Actualmente sigue trabajando en el interior de la cueva original. Hola Pedro, bueno, qué emoción. Estás fotografiando minuciosamente cada milímetro de esta cueva porque siguen apareciendo figuras. Sí, bueno, una de las magias del arte rupestre paleolítico es que en yacimientos estudiados, publicados hace décadas, hace un siglo, más de un siglo que Altamira se descubrió, según lo vas estudiando o vas perfeccionando los sistemas de iluminación o de registro, aparecen cosas nuevas y es una de las magias. Está muy bien que sigan apareciendo cosas nuevas en el arte rupestre. ¿Qué pigmentos utilizaban para pintarla? Pues mira, yo es que ya soy muy mayor y en el colegio nos contaban que usaban sangre y cosas de esas. Son minerales. Es el mismo pigmento que empleamos hoy en los tubos de óleo, de wash o tal. Es óxido de hierro. El rojo es óxido de hierro, siempre, hematites. ¿Y el negro? Y el negro pues puede ser manganeso o carbón, pero claro, los minerales son muy difíciles de datar, mientras que el carbón, si es carbón vegetal, por carbono 14 se puede datar.
Ahora hay unas técnicas nuevas para la datación y es que cuando la capa calcárea cubre parte de las pinturas, aunque sean con pigmentos minerales, ya puede tener millones de años incluso, pues según la capa que se ha depositado, se puede saber el tiempo que hace que se depositó por la serie de uranio-torio. Y entonces aquí en Altamira, en el techo de Altamira hay pintura de hace 35-36.000 años de antigüedad. Y lo último, que son unos caballos en carbón negro, tiene 12.000 años, que coincide cuando se derrumbó la cornisa y selló la cueva. Durante 24.000 años estuvo trabajando en este lugar tan mágico, ¿no?, que es Altamira. ¿Y cómo conseguían pintar? Porque no había iluminación. Cualquiera sabe que en una cueva enciendes una hoguera y te mueres, te asfixias. No, ellos tenían lámparas y eran como nosotros, exactamente como nosotros. De hecho, nosotros fuimos a la carnicería del pueblo, estábamos en Puente Viesgo, a la carnicería. Oye, córtame un fémur de vaca y sácame el tuétano. Entonces lo calentamos, se convierte en una especie de aceite. Yo cogimos barro, hicimos un cuenco, cogimos tuétano, cogimos hierba seca, la retorcimos, la impregnamos con el tuétano, le prendimos fuego, ¡voilà! Y dijimos, ya está resuelta la iluminación. Y además, prácticamente no produce humo, no huele, estupendo. Gracias, Pedro. Ahora tengo muchísimo más claro cómo pintaban nuestros antepasados. Gracias a vosotros. Mira, ya que estamos aquí, quería enseñarte esta gran grieta. ¿Sí? Te das cuenta que es bastante, bueno, potente, ¿no? Sí. Bueno, pues esta gran grieta, en la primera mitad del siglo XX, la rellenaron de cemento, porque querían darle estabilidad al techo, esos problemas de conservación, ¿no?, de estabilidad geológica que vieron, pues es una de las cuestiones con las que trabajamos ahora en cómo eso ha podido influir en las condiciones actuales de conservación. Así es como sería originalmente y, de hecho, morfológicamente las pinturas más modernas quedan a un lado de la grieta. Ajá. Y las pinturas más antiguas, que son estas de aquí, incluido este signo de 35.000 años, quedan al otro lado de la grieta. Yo te quería preguntar qué teorías se manejan, que entiendo que serán varias, de qué sentido tenían estas pinturas para estas poblaciones. Pues no te puedo dar una respuesta certera. Lo único que podemos saber es que sería un medio de comunicación, una manera de expresar algo que fuera importante para ellos, sus ideas, sus creencias, que significa que para ellos tenía un significado. Lo que pasa que nosotros no tenemos el código para descifrarlo y nunca sabremos qué es lo que nos quisieron decir con estas pinturas. ¿Qué tal? Bien. Bueno, yo después de haber visitado todas estas cuevas y yacimientos, me queda mucho más claro cómo ha sido la evolución del ser humano. Una evolución que pasa obligatoriamente por el cambio, porque en el fondo es la única constante de la historia. Sí, porque en contra de lo que podríamos creer, la evolución no ha terminado, sino que continúa. Como nuestra ruta a pasos agigantados.